Bueno, pues yo también voy a intentar ser breve, ya que hemos estado aquí hablando y todos queremos al final debatir y conversar. Mi charla trata del simulacro y de cómo nosotros como asociación nos relacionamos con él, ¿no? Entonces primero quería hacer unas pequeñas notas sobre qué es el simulacro. Es un término que está acuñado por Jim Bullard, un autor moderno, y habla de un proceso de 4 estados por el que se transforman los símbolos y los conceptos, ¿no? Entonces, en un primer estado tenemos el símbolo, que es un fiel reflejo de la realidad. Entonces, aquí esto es un ejemplo que habla del dinero y habla del oro como un símbolo fidedigno, es la copia fidedigna. Lo que voy a llamar el orden sacramental. El signo y el significante coinciden y lo expresan bien. Y el siguiente estadio del símbolo es la corrupción, la copia maliciosa del símbolo. Entonces es una corrupción de la realidad. El símbolo ya no representa verdaderamente la realidad. Aquí tenemos puesto como ejemplo el billete que dice 10 monedas de oro, pero no son 10 monedas de oro, es un papel que ya habla de 10 monedas de oro. Y ahí hay cierta corrupción, porque ya no se está representando verdaderamente esa realidad, es el orden de malicia. Entonces ya hay un tercer paso de corrupción, que es cuando está marcado por la ausencia de la realidad. El significado y el significante ya se han divorciado y solo queda el símbolo, y la realidad ya está perdida. En este ejemplo vemos el billete en el que ya no hay ninguna referencia a el oro que representa el abandono del patrón oro, y nos hemos quedado con aquello que representaba el oro, pero sin el oro. Ahora solo tenemos papeles que no representan nada. Bueno, representan el patrón dólar, pero en el caso es la ausencia de la realidad. El símbolo, además, aquí se masifica y se convierte en un producto, de forma en la que se puede consumir. Y la realidad ya ha quedado en un plano olvidado. Es verdad que para llegar a este símbolo, en este símbolo se puede reconocer de dónde ha surgido si uno lo conoce, y se puede trazar, y algunas cosas de esa realidad primera quedan en el símbolo, pero el símbolo ya es autónomo a esa realidad, ya no la tiene que representar, hasta que ya llegamos al último estadio, donde ya es la perdición total, que es ya no se llama orden, sino ya es lo que el no hiperreal llama. Es el símbolo no tiene ninguna relación con la realidad, ni la pretende. O sea, las personas que consumen lo hiperreal, nosotros cuando consumimos lo hiperreal ni siquiera le exigimos al símbolo que tenga algo que ver con la realidad. Es puro símbolo, puro simulacro, pura simulación. Bueno, esta es la teoría del simulacro, ¿no? Y como todas las teorías así modernas que se han hecho ahora, pues se pueden aplicar a básicamente cualquier cosa. En internet son expertos de ello, y entonces lo hemos visto aquí aplicado a los peces, como que pasamos del pez a las Oreo Swedish, en las que no hay ya ni se quiere hacer pasar por un pez, es una Oreo roja, y pasando por los fish and chips y por todas las cuestiones. Bien, entonces nosotros, ¿esto qué nos dice? O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y aquí ya es la última diapositiva, simplemente un pequeño apoyo. Nosotros hemos puesto aquí un escolio de nuestro querido Dávila: cuando todos quieren ser algo, solo es decente no ser nada. Este simulacro y este mundo hiperreal es lo más propio de nuestro tiempo, donde la gente efectivamente muchas veces piensa, muchas veces dice que piensa, y muchas veces tiene ideas muy extravagantes y son todo tipo de ideologías, pero la realidad es que eso no se plasma en sus vidas. Son simplemente simulacro, son simulaciones, son parafernalia que dicen que viven de una manera, que dicen que piensan de unas cosas, pero ellos no viven así. Esto es muy típico de todas las utopías decimonónicas que hoy en día perduran. Es más disfrazarse, ¿no? Es tener esa idea, es decir que creo muy firmemente, pero es verdad que lo comentábamos antes, el proletariado ahora es una cosa muy difusa, porque la gente
Bill Gates no, que es proletario, ¿no? Es dueño de los medios de producción, pero el CEO de Windows, el CEO de Microsoft es proletario. Muy explotado no creo que esté, o muy miserablemente no vive. Entonces, hablar ahora de una revolución proletaria y tal, en la realidad tiene sentido. ¿Hay una conexión con la realidad o es más ponerse? Porque además la gente que habla de estas cosas, pues muchas veces además se pone pues, sus camisas, van vestidos de bolcheviques, etc. Estos son el simulacro. No solo he cogido ese ejemplo, pero los hay de todos los colores y de todas estas. Incluso en los mundos así más tradicionales también se da mucho, ¿no? Hay gente que se disfraza, se pone cosas así de atuendos muy antiguos, pero luego su vida es la vida de una persona de este siglo y no tiene nada que ver con lo que se supone que está predicando. Es puro simulacro, pura simulación. En un aspecto más intelectual, en un aspecto más de asociaciones, etc., el simulacro es dar charlas, ¿no? Entonces nosotros aquí estamos haciendo puro simulacro, porque nosotros aquí estamos diciendo que creemos en la universidad, que creemos en la formación. Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos aquí y nos decimos, bueno, nosotros aquí somos unas personas con muchísima inquietud porque nos juntamos y hablamos de lo mucho que nos inquieta la verdad, entonces somos maravillosos. Mañana nos vamos cada uno a nuestro trabajo y ya está, porque hemos hablado de lo maravillosos que somos, puro simulacro. Las charlas son puro simulacro. Es verdad que nosotros las hacemos, necesitamos un poco de charlas, tenemos que darnos a conocer, tienen también su función, pero puede quedarse ahí y ese es el riesgo de que sea solo pura simulación. En Bugalia esto no es lo que queremos hacer, no queremos dar charlas y ya está, ser un think tank más que va a transformar el mundo, ¿no? O sea, vamos a propagar nuestra radical tomismo neoliberal proto-anarco, no. Eso es para el resto de think tanks y el resto de personas que quieren eso, juntarse y hablar. Nosotros intentamos hacer cosas que sean reales, que no sean simulación, que realmente tengan un producto, que realmente estén causando una diferencia, que esté haciéndose algo, que puedas decir, he sacado algo de esto, no solo es una charla, no solo es ver lo que nos gusta. ¿Y para esto qué estamos haciendo? Pues concretamente, cuando Bugalia tiene un objetivo, nosotros tenemos que fijar, por supuesto, objetivos. Su objetivo es recuperar la universidad, y es recuperar la universidad fijándonos sobre todo pues, en las universidades españolas, en la Escuela de Salamanca. Queremos estudiarla y ese es nuestro pretexto para formarnos seriamente y recuperar de ahí algo certero, también sin simulacros, también sin ponernos la etiqueta de salmantino. Cogemos una ideología y la pintamos, ¿no? Queremos ver verdaderamente qué estaban proponiendo, qué estaba diciendo Francisco de Vitoria, porque ahora es, no, Francisco de Vitoria, soberanía popular, porque me interesa que él la esté defendiendo. Francisco de Vitoria, ese término, por ejemplo, no lo podría usar nunca, ¿no? Entonces, vamos a ver verdaderamente, vamos a estudiar Francisco de Vitoria, pero para estudiar todas estas cosas necesitamos estar formados seriamente. Y no es una cuestión de... porque Francisco de Vitoria se puede coger ya. Pero si yo leo ahora a Francisco de Vitoria y luego leo a no sé quién y luego leo a tal protestante y al final acaba uno con un lío de conceptos que de nuevo es simulacro y empezamos a hablar, no, yo creo que la libertad y el libre arbitrio es tal porque he leído este autor y este otro autor del 19 dice que para hacer una verdadera formación hay que empezar por el principio, hay que empezar aprendiendo gramática como párvulos griegos, ¿no? Y el inicio de todo. Entonces, para nosotros entender el inicio de todo, porque de hecho mira, y quería comentarlo después en el debate, pero como viene a colación, estamos hablando ahora de la Edad Media y de nuestra edad y cómo son diferentes y tal. Sin embargo, somos los mismos, somos personas, somos humanos, ¿no? Que en cierto modo pues, nos relacionamos con las mismas propiedades, tenemos los mismos cuerpos, las mismas almas, en ese sentido somos iguales. Porque estas personas tenían tan claro estas cosas que nosotros no. Porque sí, evidentemente hay un proceso de trasfondo ideológico en las sociedades, pero las sociedades, ¿cómo ha dado ese paso? ¿Por qué los ilustrados de repente quisieron fijar un marco ideológico, o sea, o un marco conceptual como ese? O sea, los ilustrados tenían una idea del hombre, y esa idea del hombre se fue fraguando y tal, pero tenían una idea del hombre, y la sociedad medieval tenía otra idea del hombre, otra idea de lo que era el hombre, o de
de unas realidades más trascendentes que luego configuraban esa forma de pensar. ¿Por qué nos interesa ese atomismo, esa libertad de...? Porque yo creo que hay unas cosas que están bien y unas cosas que están mal, que el hombre es de una manera y que el hombre es de otra. La antropología realmente, la idea que las sociedades tienen de cómo es el hombre, es lo que luego las configura. El derecho efectivamente se segrega de las sociedades y no es al revés. No vienen las leyes primero y luego las sociedades, ¿no? Lo estábamos comentando antes. Entonces, realmente hay una propuesta ahí. En la Edad Media no se comportaban así por azar, sino que había una creencia y unos núcleos que ellos pensaban, unos valores, porque al final el hombre actúa con valores. ¿Y con qué valora más que otro? ¿Qué es lo que piensa que está bien? Eso es lo que mueve al hombre. Entonces, para estudiar la antropología hace falta, si queremos empezar verdaderamente por el principio, ir antes del hombre. Es ir a la propia realidad. ¿El hombre es real? ¿La realidad es real? Esas son las preguntas metafísicas puras. Entonces, ¿por qué estamos empezando? Por el cero, por la metafísica más básica. Vamos al ser, y en la metafísica más básica nos hemos dado cuenta que al querer estudiarla, que no es que hayamos optado por una escuela realista de metafísica, sino que es realmente la única que tiene sentido estudiar, porque es la única que te promete que vas a estudiar metafísica. Porque si tú quieres estudiar la metafísica de Kant, no puedes, porque Kant dice la metafísica no existe. Entonces, bueno, pues ¿qué voy a estudiar? Nada, no puedo estudiarla. Entonces, si queremos estudiar la metafísica, solo se puede empezar por la aristotélico-tomista, que es lo que recoge la metafísica griega y la metafísica griega. Luego, a partir de ahí, por supuesto, podemos estudiar, también se puede estudiar las cosas que se han dicho en contra de eso. Pero además, incluso la gente que lo estaba diciendo en contra conocía esta metafísica. Entonces, solo se puede empezar por ahí. Entonces, realmente tampoco es una cuestión ideológica, o si estás diciendo que quieres estudiar la realidad, tendrás que ir con la gente que te dice que existe. Con la gente que te dice que no existe, pues no puedes estudiar nada, ¿no? Entonces, hemos querido empezar por ahí. Y lo que hemos querido hacer también no es simplemente estudiar una metafísica, sino sentar esas bases para que, igual tardamos 2 años, igual tardamos 3, pero en 3 años, en 4 años, en lo que sea, cuando acabemos, sabremos metafísica. Tendremos una base metafísica a partir de la cual construir, o sobre la cual construir. Y a partir de ahí ya podremos entender un poco cómo es la metafísica, qué propuesta metafísica se hacía en Salamanca, o se hacía en la Edad Media, se hacía en estos entornos, y a partir de ahí pues, podremos estudiar la antropología, etc. E iremos poco a poco y estaremos años, pero bueno, la gracia es que lo estemos haciendo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos saca el simulacro, no son las charlas, sino es estudiar, porque hay una segunda parte. Esto es una cuestión más formal, más porque como asociación no queremos propagar el puro simulacro de decir vamos a propagar esta idea, vamos a hacer más libre el mundo, porque nosotros no vamos a hacer nada. O sea, la historia tiene una parte de necesidad. Si vuelve Ángel, me encantaría comentar eso con él, porque por supuesto que es libertad, pero también es necesidad. Hay un punto de necesidad, y lo ha dicho en cierto modo cuando ha dicho no eliges dónde vives. Tampoco elegimos el trasfondo ideológico de nuestra historia, y hay una serie de eventos necesarios en la historia de la Ilustración y la Revolución Francesa que nos están marcando. Entonces, en ese punto formal no queremos participar del simulacro, pero en un punto más personal hay otra cosa, que es que las preguntas serias sobre el mundo y certeras, que es real, que está bien, hacen a una persona cambiar de vida. Antes comentaba Ángel que le preguntó a sus alumnas si estaban dispuestos a cambiar de opinión en base a un pensamiento lógico, y le respondían que no. Fueron honestas, porque eso supongo que es lo que pensarán, pero esa persona, si esa persona se empieza a hacer preguntas sobre lo que es real, y con un acompañamiento que evidentemente no se puede hacer en una universidad 1 hora a la semana, pero si esa persona de verdad tiene esa inquietud, y la tiene porque todas las personas la tienen, llegará a descubrir ciertas verdades que caen por su propio peso, porque la metafísica empieza con lo básico, empieza con que si yo existo, si esta mesa existe, si tiene sentido decir que yo estoy tocando esta mesa. Y uno descubre que cuando tiene sentido decir que yo estoy tocando esta mesa,
tiene sentido decir que hay un movimiento, que yo no soy esta mesa, y se va construyendo y las cosas van cayendo por su propio peso, y al final uno llega al motor inmóvil, al no sé qué, al principio de una contradicción, a un montón de cosas que o me he equivocado y yo no lo soy y esta mesa no es y no la estoy tocando, o las implicaciones son, pues mira, que existe el ser, o muchas otras implicaciones, ¿no? Y estas preguntas, que parece que sea una cosa que es pura intelectualidad, porque la intelectualidad, pues no todo el mundo tiene que estar llamado a ello, ¿no? Hay gente que le gusta y gente que no, pero hay otras cosas que no son solo intelectualidad, sino que nos llega a hablar de cómo vivimos, y es posible cambiar la vida de una persona. La vida de una persona puede cambiar, quizá no por un argumento lógico, quizá no porque yo te explique lógicamente por qué fijar precios lleva al desabastecimiento. Esa persona, si cree en la fijación de precios, da igual que yo se lo explique, me va a decir que no. Pero si cualquier persona descubre verdaderamente en sí una verdad profunda, al final eso se hace insoportable vivir en la mentira y cambiará de vida. Entonces, eso es salir del simulacro también. Es salir de el se piensa, que muchas veces, como ha dicho Ángel, no solo es un trasfondo, sino que es un relato, es puro simulacro, es estadio 4, no hay una relación con lo real. Entonces, si se rompe así el simulacro de una forma de raíz y se va a lo real, oye, tú no tocas esto, tú no sientes esto, tú no quieres a las personas que quieres, o sea, al final uno puede surgir de ahí unas verdades muy potentes, y se puede salir del simulacro también sin necesidad de salir de un simulacro de una forma más intelectual. Entonces, en eso buscamos en Bugalia. Y eso es lo que nos queda. Acabaría con las palabras que empecé la primera jornada, ¿no? Lo que queda para Bugalia, lo que queremos en Bugalia, es aprender gramática como párvulos griegos y morir despacio conjugando la rosa. Muchas gracias. ¿Se puede comentar? Sí. Bueno, hay una cosa que es fundamental con eso que habéis dicho ahora, ¿no? Y que viene también de lo mismo que decía Alberto, que decía Ángel antes, ¿no? Que es, o sea, que al final hay una naturaleza humana. Entonces, el gran problema de hoy es que la hemos perdido. O sea, no sabemos qué somos, ¿no? Lo decía cuando estuve con vosotros hablando hace un año. O sea, es muy triste cuando un profesor de antropología tiene que dedicar 2 clases enteras a explicar la diferencia entre hombre y animal. Cuando hace unos años tú decías, el hombre es diferente al animal, y los alumnos te decían, evidente, profesía. Ya no hacía falta más que decir una frase. Y hoy no, tú tienes que explicar, porque los perros de mis alumnos piensan, ¿no? Pero el perro piensa. Entonces tú le dices, que venga el perro a clase. Y si es el que piensa, que venga. ¿Cómo se pasa? Porque es la conclusión de lo que usted ha dicho. Pero es verdad, es decir, entonces, al final hay una naturaleza. Claro, el problema del simulacro es muy interesante. Porque el problema del simulacro es que nos hemos acostumbrado a ser actores. Exacto. Y esto es terrible. Esto es terrible. Entonces, y además hoy somos superactores, no actores, ¿no? Porque hoy o sea, somos hombres de mil caras. Entonces yo en mi vida familiar soy uno, en mi vida académica soy otro, en mi vida social soy otro, y tal. Claro, eso es la llamada a la perdición. O sea, yo no me puedo sostener siendo varios. Si ya es difícil ser uno, imagínense usted ser varios. Claro, entonces, y esto llama a una mentira radical. Y la mentira radical me impide ser plenamente. Pero nuestro mundo hoy nos llama a eso. Porque es más importante no qué soy, sino cómo soy percibido por el otro, ¿no? Entonces yo puedo meterme muy fácilmente en el simulacro. Exacto. Y el simulacro viene justo con lo que decía Alberto. Es que el simulacro es lo más cómodo. Tú hablabas antes, ¿no? Es la facilidad. Me da igual que esté más, pero es lo más cómodo. No supone ningún esfuerzo. Y como sin esfuerzo se ve muy bien. En la sociedad actual nuestra de aquí, claro, en otras no tanto. Entonces, hay una llamada muy interesante. Es decir, la llamada a ser plenamente yo, a descubrir quién soy y ser fiel a la naturaleza que tengo,
Claro, pero también ahí es verdad, eso no es fácil. Pero la única manera de ser feliz verdaderamente es esa. Porque mi naturaleza me dice lo que soy. Y cuando yo descubro lo que soy, y entonces, digamos, soy fiel a lo que soy, es cuando soy feliz. Ahora, el mundo de hoy está lleno de simulacros. Sin duda, sí. O sea, de hecho... Más, nuestras vidas, en cuanto nos despistemos, entramos a la categoría de actor. Sí, sin duda. Es lo más fácil, es lo más sencillo. Por eso. Sí. Toda la señalización de virtud y todo eso es también todo simulacro. Es muy fácil entrar en el simulacro. Y también, con respecto a lo que estabas diciendo, un pequeño comentario, ya que estoy yo en la ponencia, es verdad, comentábamos en Valencia, en una de estas sesiones de estudio de metafísica, cuando nos acompañó un profesor de la Universidad Católica, la pérdida del telos es la primera que ocurre. Exacto. Lo que el hombre, o sea, está lo que el hombre es, lo que el hombre debe ser, y lo que lo comunica con lo que es a lo que debe ser, ¿no? Está, pues eso, el etos, el telos, y hay una completa pérdida del telos, la primera que hay, es la pérdida del telos, el hombre lo que debe ser, porque cuando se pierde el telos es cuando se está bien en la comodidad. Pero si uno entiende que el hombre no es solo estar en la comunidad, que hay un telos y que ese telos no es holgazanear, entonces es cuando se da ese estadio, ¿no? Y de hecho comentaba este profesor, siguiendo McIntyre, que ha habido una pérdida primero del telos, pero luego una pérdida también de la naturaleza humana, el hombre ya no tiene naturaleza, y nos hemos quedado solo con ese tercer estadio que es puramente coercitivo. Entonces solo hay normas hacia el hombre. Y el hombre por una parte no es nada, no es naturaleza, simplemente es lo que siente, y tiene unas normas que lo obligan. Y entonces, claro, eso se rechaza por completo. Porque ¿a dónde me están llevando esas normas? No, usted deje de holgazanear, ¿para qué? ¿Por qué? Pues si además, eso no sé, el modelo que nos hemos dado es que nosotros nos valemos, ¿no? Todo lo que sintamos es legítimo, todo lo que si yo quiero holgazanear, porque va a haber un estadio encima externo a mí, que ya se cree, que me envía ¿a dónde? Porque no hay telos. Sí. Yo en la línea de esta holgazanería intelectual que decía antes, bien, como ves no es una charla vacía, porque yo soy el primero que he confesado que soy holgazán. O sea, sí. Me he desnudado frente a vosotros, ¿vale? Entonces, en ese sentido. Pero, obviamente, nos podemos permitir ser holgazanes porque vivimos en un mundo muy confortable. Sí. O sea, si tuviéramos que enfrentarnos, supongo que muchos de los ucranianos hoy no están discutiendo de derechos de animales o de cuántos tipos de géneros hay entre los seres humanos, porque tienen otros problemas mucho más apremiantes que resolver. Entonces, es muy curioso porque cuanto más cómodamente vivimos gracias al desarrollo tecnológico, más nos podemos permitir este tipo de debates. Claro, los derechos de los animales son muy curiosos. Yo tengo toda la comida que quiero en Mercadona. Si toda la comida fuera criar un cerdo y matarlo en noviembre y hacer chorizos, pues mi animal no tendría ningún derecho, ¿vale? Entonces, claro, ¿eso qué significa? ¿Tenemos que perder las comodidades de la tecnología contemporánea para de esa manera volver a ser personas más conscientes? No, sería un absurdo. O sea, yo prefiero ir a Mercadona a comprar chorizo que tener que matar el cerdo, porque además es una cosa, no sé si aún está en una matanza, pero es terrible. El cerdo chilla y chilla sin cesar, ¿bien? Y además mi abuelo hacía chillar un montón para sacar bien la sangre. Entonces, no tenemos por qué perder Mercadona, pero lo que sí tenemos que hacer, y creo que vuestro objetivo en Bulgaria va en ese sentido, es esa reflexión personal. Al final, yo no voy a cambiar el mundo. Yo no espero que los que estéis en esta sala salgáis con mis ideas, pero si al menos uno de vosotros va y dice ¿por qué Víctor en su presentación, teniendo 4 imágenes poderosas, que era el oro, el billete de las monedas de oro, el dólar y la tarjeta de crédito, ha puesto texto a la par? ¿Qué quería decir Víctor con eso? Que asumía que el auditorio era muy bruto y había que explicárselo con textos escritos, que no eran capaces de entender el símbolo. Bien, que también te lo hace como pregunta práctica, ¿eh? ¿Por qué has puesto textos si las imágenes sean suficientemente potentes? Ya está, no podemos pretender que vamos a cambiar mucho más el mundo. Esto es muy curioso en el tema del adoctrinamiento en las escuelas. Las escuelas no adoctrinan. La gente llega perfectamente adoctrinada a clase. Y los que somos profesores sabemos perfectamente cómo funciona lo del adoctrinamiento.
Claro, pensemos la obsesión que tenemos con los programas de historia en secundaria. Vamos a ver. Recordad cuando vosotros estabais en secundaria. Miguel y yo ya os pilla lejos, al resto os queda muy cerca. Somos, con 14, 15 y 16 años, sacos de hormonas, enamorados de nuestras compañeras o compañeros de clase. Y de vez en cuando hay un señor que se mueve por delante, pidiendo orden, que le escuchemos, que le atendamos y que dice algo, hasta que descubres que solo tienes que repetir sistemáticamente lo que ha dicho ese día en clase en el examen y parece que apruebas y lo tienes resuelto. O sea, la capacidad de influir sobre los adolescentes del propio profesor de secundaria es prácticamente inexistente, salvo que se establezca una relación personal entre el profesor y alguno de los alumnos, una relación personal, ¿vale? O sea, no una relación de docente-alumno, sino es el principio de Don Bosco, ¿no? El que juega con los niños en el patio es el que realmente está enseñando a los niños, el que está en el aula no se entera de lo que los niños están haciendo. Pero fuera de eso no hay. Y sin embargo vivimos obsesionados con la idea del adoctrinamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos enfrentamos a la realidad. O sea, podemos hacer un think tank de vamos a combatir el adoctrinamiento cambiando el programa de estudios de historia en secundaria, que no, que el adoctrinamiento no se hace ahí. Pero es más, el adoctrinamiento no lo hace la televisión, la primera, ni Antena 3 ni Telecinco. El adoctrinamiento llega hoy a nuestros jóvenes por YouTube, llega por TikTok, ¿bien? Y eso es quien los controla. O sea, quizás por eso yo a mi ya provecta edad me he puesto a hacer un canal de YouTube. He descubierto que si quiero llegar a la gente no puedo estar dando clases en un aula delante de 20 personas. Tengo que montar un canal de YouTube y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. E incluso tengo que entender cuál es el producto que esa gente quiere tener, quiere recibir a YouTube y cuánto tiempo me van a aguantar. Entonces, claro, si hago un vídeo de 10 minutos me lo ve todo el mundo. Hice uno de 40 minutos fue un fracaso, no vieron nada. Bueno, pero es que nosotros funcionamos así, ¿eh? O sea, no es igual. Por eso, no penséis que Miguel y yo cuando éramos jóvenes éramos unos superhombres que éramos capaces de aguantar a nuestro profesor durante hora y media. Al contrario, estábamos sentados en la universidad y desconectábamos y conectábamos según iba pasando el tiempo. Entonces, no es mala idea que tenéis en Bugalia, al contrario, es muy buena idea, pero si sois conscientes de que puede ser exitosa a un nivel muy pequeño. O sea, no va a ser exitosa. Por supuesto. Eso es lo único que vale. Pero lo que has dicho, pero lo que has dicho tú, al final tú en quién influyes como profesor. Y una cosa que, claro, ya somos mayores, tenemos la ventaja de poder decir un poco lo que nos da la gana. Y sí, ya dicen, bueno, no lo vamos a echar porque cuesta mucho dinero echarlo, ¿no? Entonces, el otro día, unos profesores jóvenes, ¿no? Me decían, oye, ¿cuál es la medida de buen profesor? Y yo les decía, el número de bodas de tus alumnos a las que has ido. Claro, me miraban, ¿pero qué dices? Porque es que solo ahí hay docencia. Lo demás es cumplimiento de expedientes. Lo demás es simular. Es triste, pero es así. O sea, al final, yo hago una relación personal con una persona y esa persona es la que tal, y esa persona cambia el modelo. Y estás con él porque te apetece estar. Y entonces no es el aula el lugar es la vida y el lugar es la cafetería posiblemente. Entonces, y ahí se fragua una amistad donde los dos reciben. Porque el acto de la docencia no es yo te doy, no, yo recibo. Porque tú me haces preguntas que a mí me obligan a volver a hacerte preguntas que ya me he olvidado, ¿no? Entonces, y ahí empieza. Y esa es la verdad. Lo demás es todo simulacro. Sí. Tengo que tener gente estabulada en el aula, las tengo, ¿vale? Y ya está. Entonces cumplo una serie de horas, una serie de programas más o menos difusos, efectivamente, ¿no? Y que el ministerio, eso sí, tiene que validar, porque si no lo vale. Entonces él está muy contento validando, luego yo hago lo que pueda en mis clases, la mayoría de los alumnos pasan sin pena ni gloria por el aula, se gradúan con un título que creen que dicen que saben algo que nunca han hecho y se van felices, ¿no? Y ese es el simulacro real. Entonces, en la docencia, aparte de ahí, ahora claro, ¿cuántos son esos? ¿Cuántos hay en cada generación? ¿A cuántos llega verdaderamente un profesor en cada generación? ¿3? ¿2? ¿5? ¿En los demás han dejado algo? Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero es que al final es así. O sea, la vida solo me llega cuando me quieren y descubro que soy querido. Es decir, cuando se pasa, digamos, del simulacro a otra, que es la que acabas de decir. Pues que estoy absolutamente de acuerdo. Y por tanto esto tiene que ser necesariamente en minorías. Pero bueno,
Lo que han cambiado el mundo son ser minorías, o sea, también eso. ¿Para qué? Se necesita eso. Pero bueno. Sí, respecto a las minorías, es lo que he dicho en la primera ponencia, que es mantener la llama. Nuestro objetivo no es crear una hoguera, es mantener la llama, que haya alguien que se preocupe todavía por estas cosas. Que seremos 4 votos, sí, pero esos 4 votos vamos a mantenerlas. Vamos a luchar para que se mantenga, porque ¿y si un día no hay 4 votos? ¿Y un día desaparecen los 4 votos? Se acabaría la llama. Entonces, por lo menos el luchar, que luego no nadie nos recordará, nadie dirá, no, estos tíos estuvieron ahí luchando para que se mantuviese la llama encendida, ¿no? Pero es que no buscamos gloria, no buscamos honor, buscamos la realización, la felicidad, el cumplir con lo que debemos hacer, ¿no? El buscar la verdad al fin y al cabo. Y si eso pues no nos lleva a reconocimiento, no nos lleva a gloria, no nos lleva a dinero, pues muy bien, no es lo que nos importa. Lo que nos importa es eso, si somos pocos, si somos muchos, bien, mejor, pero peor. O sea, lo que importa es luchar por estas cosas, ¿no? Estos ideales, estas realidades que la gente ya pues no se interesa, ¿no? Porque efectivamente es duro. Llegar a hacer todo el trabajo tal y encontrarte con un auditorio que no se llena, pues es duro. Pero solo aquel que efectivamente tiene el valor de la virtud, del cumplir con su deber, es aquel que verdaderamente lucha y sufre y dice, ah, caray, pues lo dejo todo, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y así hasta que cierra la tapa y ojalá deja a alguien que siga otra vez con esa velita encendida, hasta que un día, ojalá, vuelva a encender todavía de una mega hoguera y sea una maravilla, pero mientras tanto mantenerlo, poco a poco. Bueno, pues sí, no sé, ya vamos a ir concluyendo las jornadas. Ahora pasaremos a la parte informal de las jornadas, donde podemos seguir comentando y debatiendo todos estos temas. Pero para acabar, por supuesto, estas charlas se subirán a YouTube. El resto de las primeras jornadas también están en YouTube. Las cosas que vamos haciendo más o menos también las vamos subiendo. También estamos en Telegram, donde informamos de las cosas que vamos haciendo también, sobre todo en Valencia. Todos los cursos de metafísica, etcétera, lo informamos por ahí. Y cualquier contacto es contacto@bugalia.es. Ahí podéis mandar cualquier sugerencia, duda o cualquier cosa. Y en bugalia.es está la web donde también está todo el día.